Buenas tardes, estimado público, estimado presidente de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, estimados colegas planificadores, estimados empresarios independientes. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio de grabar en la tarde de hoy el video 748. Los principios para ser un buen gerente. ¿Cuáles son esos principios para ser un buen gerente? Yo le he hablado a usted del rol de un gerente, de la integridad de un gerente, pero hay unos principios básicos para ser un buen gerente. En primer lugar, esos principios esenciales para ser un buen gerente se basan, en primer lugar, en la comunicación clara y precisa. Es algo que uno siempre está recordándole a todos los gerentes que tienen que comunicarse. Tiene que existir una comunicación clara y precisa con los subalternos que tiene bajo su responsabilidad. Tiene que existir una empatía que se irradia hacia las personas que están con él. Y una capacidad para guiar, una capacidad para orientar, una capacidad para tomar aquellas decisiones que van a permitir que la organización pueda lograr sus objetivos y metas de acuerdo a una planificación estratégica o de acuerdo a un plan estratégico de la organización. Para profundizar esta base de liderazgo y gestión de personas puede ser fundamental para que el gerente profundice y analice bien la persona que trabaje con él, que se dé cuenta qué tipo de recursos cuenta, cuál es la capacidad que tienen, cuál es la experiencia, cuáles son sus problemas. Por eso es que los principios gerenciales son fundamentales. Porque si los gerentes cumplen esos principios, y ese principal como es la comunicación efectiva, como es la empatía, como es la solidaridad, hace que la organización marche como debe ser, que la organización pueda cumplir las metas y objetivos previstos bajo una planificación. Por eso es que tiene que existir comunicación clara con todas las personas que trabajan con él, una comunicación o un feedback constante para evaluar lo que se viene haciendo. Por eso es que tiene que existir una escucha activa por parte del gerente y por parte de todas las personas que trabajan con él. Prestar atención a las ideas y problemas del equipo. Muchos gerentes no prestan atención a los problemas del equipo. Muchos gerentes lo ignoran, lo obvian, y eso es un error grave porque eso trae como consecuencia un alta desmotivación. Eso trae como consecuencia que no hay confianza entre el gerente, el líder y el subalterno. Esa barrera hay que romperla. Esa barrera hay que tratar de superarla para que la organización pueda marchar de una manera muy solidaria. Esa escucha activa es fundamental. Por eso es que definir esas metas definidas, explicarlas de forma sencilla, explicarlas que sean entendibles por todas las personas que están con él. Una transparencia por parte del gerente hacia las personas que trabajan con él. Una información, compartir esa información real. Siempre compartir información con los subalternos. La mayoría, un alto porcentaje, los gerentes no comparten la información con los subalternos. Prácticamente hay una discriminación, hay una ignorancia hacia esas personas
que yo me atrevo a decir son más efectivas, lógicamente, que un gerente, porque llevan el liderazgo en cuanto al logro de las actividades, tienen esa responsabilidad. Por eso es que los gerentes tienen que ser inteligentes en la forma de actuar. Tienen que aprender esos principios, también está de aprender a apoyar el crecimiento de la organización. Necesariamente apoyar ese crecimiento de la organización ayuda a que los empleados aprendan nuevas habilidades. Apoyar ese crecimiento da confianza, da fortaleza, da una mayor resiliencia en la persona y que se hagan más inteligentes y hagan las cosas mejor. Porque en sí el gerente le está dando un empoderamiento, una libertad para que ellos puedan actuar de acuerdo a las circunstancias que se les presentan. Necesariamente las habilidades básicas de todo gerente hacen grandes a la organización. Prácticamente la hacen crecer, la hacen desarrollar en los momentos precisos que se requieren y fácilmente hacen que los subalternos comprendan y se adapten a los cambios cuando hay que hacerlo. Por eso es que los principios necesariamente hacen que la organización marche como debe ser. Una organización donde los gerentes cumplan los principios es fundamental. Por eso es que debe existir ese apoyo y esa confianza mutuamente entre el gerente y los subalternos. Tiene que aprender a delegar con sentido, delegar con inteligencia, delegar a las personas que en verdad tienen el conocimiento. Por eso es que esa comunicación efectiva hace que el gerente conozca bien a las personas que trabajan con él. Por eso es que delegar con sentido es asignar trabajo según la fortaleza de cada empleado. Delegar trabajo no por capricho, sino de acuerdo a la experiencia y a la inteligencia de cada uno de ellos. Dar ejemplo, mostrar una actitud positiva y profesional en todo momento, reconocer el esfuerzo, celebrar los logros del grupo y apoyar los errores. Necesariamente se hace importante que los gerentes desarrollen esos principios que van a permitir que la organización pueda marchar como debe ser. Algunos principios de liderazgo, en primer lugar, que vienen siendo las cualidades que debe tener todo gerente, esa integridad de que siempre hemos hablado. Los gerentes hay que recalcarles siempre que tienen que ser personas íntegras, tienen que ser personas correctas, personas transparentes, tienen que ser personas humildes, tienen que ser personas solidarias con los que trabajan con él. Esa integridad de ser, dar el ejemplo de esa rectitud, sin menospreciar lógicamente el conocimiento de los demás, pero esa rectitud ante las decisiones que hay que tomar. La integridad significa que hay confianza, hay fortaleza, esa integridad que está en el gerente de hacer las cosas como debe ser, de responder como debe ser. Tiene que tener una inteligencia emocional. Necesariamente los gerentes tienen que desarrollar, como siempre lo hemos explicado, tener un arte de inteligencia emocional, porque eso hace que los subalternos también se motiven. Si un gerente no tiene inteligencia emocional, lo que va a transmitir a todo el personal es algo negativo, es algo que en verdad va a perjudicar a la organización, porque si está desmotivado, lógicamente, que los subalternos van a estar desmotivados. Por eso es que esa inteligencia emocional es aplicable, es transmitida a todas las personas que trabajan con él. Habilidades de comunicación. Hay gerentes que no aprenden a comunicarse. Hay gerentes que olvidan la comunicación. Hay gerentes
que no le importa cómo está su alrededor, cómo están los subalternos. Hay gerentes que no están pendientes de eso, porque son gerentes que pienso y creo, estoy convencido, de que haciendo el papel rutinario dentro de su oficina es suficiente. Ese es un 5% de lo que él tiene que cumplir. El gerente tiene que en verdad estar constantemente comunicado con los que tienen responsabilidad de tomar decisiones. Tiene que tener, por eso es que tiene que desarrollar esas habilidades de comunicación. Yo creo que es uno de los principios más importantes. Cuando el gerente aprende a desarrollar esas habilidades de comunicación con los subalternos, un gerente que está atento a cómo trabaja su personal. Necesariamente tiene que existir una visión y un pensamiento estratégico. Ese principio fundamental de que el gerente tiene que entender cuál es la visión de la organización, cuál es el rumbo, qué se espera en el futuro de la organización. Por eso es que cuando los gerentes interpretan bien la planificación, se dan cuenta que la planificación es futuro, el plan estratégico de cualquier organización es futuro. Por eso es que los gerentes llegan a ser unos hartos visionarios, porque están pensando en el comportamiento futuro de la organización, cómo sería la organización con los clientes, en la parte tecnológica, en la formación del talento humano, etcétera, etcétera. Entonces, pensar qué le espera en el futuro. Necesariamente tiene que existir un respeto hacia las personas que trabajan con él. Tiene que aprender a respetar, no a ofender, no tratar de actuar de una manera negativa, donde muchas veces se ve que tanto el subalterno como el gerente se pierden el respeto, porque no hay confianza, porque no hay integridad, porque no hay comunicación. Esos son los factores fundamentales, acompañado de la poca inteligencia emocional que puede irradiar un gerente, perjudica el crecimiento de la organización y por eso, repito, es que ellos tienen que darse cuenta que tienen que poner en práctica principios básicos para que la organización pueda crecer y para que haya una efectividad en cuanto a la comunicación, una responsabilidad. Los gerentes tienen que ser responsables. Los gerentes son los primeros que tienen que llegar a su ámbito gerencial, son los primeros que tienen que estar ahí en la gerencia, tienen que dar el ejemplo, porque con qué moral un gerente puede pasar un memorando, porque se acostumbra a pasar memorando, personas que llegan tarde, tienen que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo para que la organización pueda en verdad marchar como debe ser. Debe existir responsabilidad. Responsabilidad en que, en cuanto a cómo deben de cumplirse lo que está previsto dentro de la organización. Responsabilidad en cuanto a que se logren las metas en el momento planificado. Resiliencia y estabilidad. Tiene que existir una alta resiliencia, no solamente por parte del gerente, sino para transmitirle eso a los subalternos, porque la resiliencia en las organizaciones es importante para que pueda marchar y se puedan lograr los objetivos de la organización. Podemos hablar de muchos principios gerenciales. En primer lugar, tiene que existir una división del trabajo, dividir el trabajo de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la capacidad de cada persona que tiene compromiso con el logro de los objetivos y metas. Una autoridad y responsabilidad. Esa autoridad no es para mandar, no es para ofender, no es para votar a nadie. Una autoridad en cuanto transmitir de una manera equilibrada lo que se espera alcanzar dentro de la organización, lógicamente acompañada de una responsabilidad. Por eso es que los gerentes tienen que enseñar a los subalternos a planificar, a hacer un cronograma de actividades para que se pueda cumplir los objetivos y metas que se espera alcanzar en un momento determinado. Una disciplina, personas muy disciplinadas
en cuanto al cumplimiento del trabajo. Una unidad de dirección, una subordinación de interés individual, una remuneración de acuerdo a la experiencia y una centralización de las actividades en función de un objetivo general. Pero esto trae acompañado de algunos hábitos gerenciales, de algunos tipos de gerentes. Un hábito número uno, ser proactivo. Un hábito número dos, comenzar con el fin y pensar de lo que se espera lograr. Pensar, ganar de lo que se ha planificado. Necesariamente, estos hábitos son importantes en el proceso de la organización. Es importante mencionar que los hábitos están acompañados del autoliderazgo y esto nace a uno mismo, de una visión, de una inteligencia emocional, de una empatía y de un desarrollo del equipo. Necesariamente se hace importante que los gerentes en verdad acaten esos principios gerenciales que son las reglas y guías básicas para dirigir una empresa con éxito, para dirigir una organización con éxito, destacando principalmente la planificación, la organización y el liderazgo, que ayudan muy bien a usar bien los recursos y a administrar el tiempo y a distribuir la parte financiera de acuerdo a cada proyecto. Por eso es que esos principios gerenciales que debe tener todo está acompañado de algunas funciones como es la planificación, pensar en el futuro, fijar las metas claras y decidir los pasos a seguir. La parte organizativa, ordenar el trabajo, repartir tareas, dirección y liderazgo. Esos son, y el control que debe existir de cada una de las actividades. Necesariamente, los principios gerenciales tienen que lograrse para que la organización pueda tener éxito en todo momento. Los gerentes tienen que diferenciar de las tareas rutinarias a lo que se espera, a lo que espera lograr la organización. Esos principios le permiten, cuando los aprende a desarrollar, le permiten ser un buen gerente, le permiten tomar buenas direcciones. Por eso, para ser un buen gerente, se necesita cualidades, se necesita visión, se necesita analizar e interpretar la organización, se necesita tener una visión holística. Por eso, alguna sugerencia para eso mejora el rendimiento de la organización, aumenta la moral de los empleados cuando hay se tomen en cuenta estos principios gerenciales, en lugar de trabajo, más consejos para gestionar efectivamente. Necesariamente se hace necesario fortalecer las habilidades gerenciales, se hace necesario fortalecer las habilidades del subalterno. Por eso, para aprender cómo ser un buen gerente, empieza por fortalecer las habilidades y aumentar su conocimiento. Necesariamente se hace indispensable esa escucha y escuchar y comunicarse efectivamente. En sí, un gerente que tenga ciertos principios que tiene que cumplir, por eso dice que puede aprender a escuchar y poner en práctica lo que se espera lograr. Necesariamente los principios gerenciales se diferencian de los errores que pueda cometer un gerente por no acatar ninguno de ellos. Esos principios gerenciales hacen que la organización pueda marchar, que la organización no pierda el rumbo,
los gerentes tienen que hacer un paréntesis en su vida y analizar cuáles son esas debilidades que no hacen crecer a la organización como debe ser. Porque si un gerente es responsable del éxito de la organización, pero también el gerente debe entender que el quien hace el trabajo es el subalterno, es la persona que él tiene que confiar, es la persona que él tiene que tomar en cuenta, es la persona que él tiene que preparar para que estos principios gerenciales permitan que la organización marche como debe ser, que la organización esté preparada para dar respuesta en un momento determinado. Se hace importante entonces que esos principios gerenciales están acompañados de, de algunas cualidades o de algunas características que debe tener todo gerente. Una de las cosas más importantes es que eh, el gerente necesita manejar ciertas herramientas para que la organización marche como debe ser. Por eso la mayoría de los gerentes han pasado por malas experiencias, por no desarrollar lo que son esos principios gerenciales, pero entienden los retos que deben asumir a nivel gerencial. Convertirse en un buen jefe no es tarea fácil, porque ellos ven las cosas como puro mandar. Se exige paciencia, se exige paciencia y se exige claridad para que la organización pueda lograr los objetivos y metas que espera alcanzar. De manera que esos principios para ser un buen gerente son importantes que lo desarrolle. Pero para desarrollar esto tiene que hacerse un modelo de simulación, pensar mentalmente que indudablemente que los gerentes tienen un desarrollo cognitivo de cómo puede ser efectivo la participación ante la organización y específicamente ante la gerencia que está bajo su responsabilidad. Los principios, repito, son fundamentales. Si un gerente no tiene principios, si un gerente confía nada más en la preparación académica, confía nada más en su yo, es un gerente que no está preparado para trabajar en una organización. Por eso es que a veces uno aconseja que todo gerente que está iniciándose, por ejemplo, tiene que tener una formación gerencial que le ayude a ver las cosas totalmente diferentes como las ve. Porque a lo mejor no tiene visión el gerente, a lo mejor el gerente carece de, de reflexión o de un verdadero pensamiento crítico que lo lleve a analizar la organización como debe ser para tomar las decisiones en el momento que se requiera. De manera que los principios para ser un buen gerente tienen que ponerse en práctica. Tienen que el gerente darse cuenta que sin principios la organización no va a marchar. Puedo resumirle los principios más importantes que debe poner en práctica todo gerente. Primero, esa comunicación efectiva. En segundo lugar, tener una empatía. En tercer lugar, tener una alta inteligencia emocional. En cuarto lugar, ser un líder comunicador. Y así muchas, pero es importante para que la organización marche como debe ser. El gerente debe partir de un autoanálisis para ver sus errores, cuáles son sus debilidades que no hacen cumplir el papel como debe ser. Espero que esta pequeña reflexión permita entender y comprender el rol de cualquier gerente que debe jugar o debe contar o desarrollar esos principios para ser un buen gerente. Muy buenas